Muchas gracias. Para mí es un honor empezar a pertenecer a la academia más antigua de la Argentina. Y espero estar a la altura de las expectativas que ha mencionado el doctor Aliotto. Me propongo reflexionar hoy sobre un tema cuya discusión acompaña desde hace siglos a los politólogos, el Estado. Asumo los riesgos que ello puede comportar porque, para decirlo en términos simples, el asunto hoy no goza de buena prensa en determinados círculos, en los cuales hablar del Estado puede traer aparejada la sospecha de ser políticamente incorrecto o de incurrir en una suerte de delincuencia conceptual. Como sucede con la mayoría de los conceptos de uso en las ciencias sociales y eminentemente en las ciencias políticas, antes de comenzar una exposición académica, es de práctica establecer el alcance de los términos, puesto que no suele haber acuerdo universal sobre ellos. Tal práctica beneficia al expositor, pero también lo limita. Por un lado, le permite transitar por un territorio seguro, con contornos fijados más o menos discrecionalmente, y moverse con alguna comodidad. Por otro lado, queda circunscripto a ese ámbito estrecho, y no respetarlo lo aproxima peligrosamente al abismo de la confusión. Es que los términos políticos, como enseña mi querido profesor, el doctor José María Medrano, son equívocos, análogos, polivalentes, polémicos y disuasorios. Así dan ocasión a juicios diversos. El mismo término designa cosas diferentes, están cargados de valores subjetivos, son herramientas de controversia y piedra de toque de la lucha por el poder, o intervienen en su forma más civilizada, en la negociación, como instrumentos de persuasión. Los términos políticos son también términos históricos. Como todo producto histórico, ellos dependen de la mirada interesada de la generación presente. Todo esto sucede con el Estado como palabra, como término y como concepto. Es que el Estado es muchas cosas, a veces contradictorias si se las contempla en un mismo plano y otras autónomas, enfocadas desde planos diferentes, pero en todos los casos se usa el mismo término. Así, el Estado es el protector de los derechos y el que limita las libertades individuales. Es la nación jurídicamente organizada y el responsable del desorden normativo, el represor implacable y el gendarme fracasado, el que cobija los valores de la nacionalidad y aquel que los comprime, entre otras oposiciones no menos llamativas. También es objeto de múltiples calificaciones que a veces se dan en forma dialéctica: el Estado democrático y el Estado autoritario, el Estado presente y el Estado ausente, el Estado activo y el Estado mínimo, el Estado promotor y el Estado predatorio, el Estado fuerte y el Estado débil. O aquellas calificaciones de naturaleza ideológica: liberal, conservador, desarrollista, de bienestar, keynesiano, marxista, etc. Incluso las más variadas calificaciones que desde hace tiempo escuchamos: Estado gigantesco, elefantiásico, fuerte, moderado, dinámico, fallido, burocrático, autoritario, regulador, etc. Hasta aquella referida no sin ironía por un autor brasilero, el Estado atlético, que alude a aquel Estado que está entrenado para dar una respuesta ágil a las solicitudes sociales. No pretendo agotar estas perspectivas, menester que resultaría tan trabajoso como inútil, sino simplemente detenerme en algunas cuestiones más elementales, probablemente conocidas por todos los aquí presentes, pero no por ello menos necesitadas de un repaso. Entre todas estas perspectivas sobresale, a mi entender, la distinción que hace Guillermo O'Donnell entre el Estado como institución y el Estado como aparato. En el primer caso, como institución, se trata de un sistema de reglas que rigen el orden político que se caracteriza por la centralización del poder en un territorio y la consecuente capacidad legítima de regular los derechos de sus habitantes. Una unidad de orden y de fin, diría Sampey en un texto clásico. En el segundo plano, como aparato, se trata del pañol de herramientas que se despliega para hacer efectivo aquel sistema de reglas. Ambas perspectivas se autoimplican y los cambios que incurren sobre una afectan a la otra. El Estado, como
se ha dicho, es un producto histórico. Como tal, es susceptible de transformaciones al compás precisamente del tiempo y, por cierto, susceptible también de desaparecer y ser reemplazado por otro dispositivo. Conforme su construcción histórica, desde hace poco más de 500 años, se fueron asentando las características del Estado moderno hasta cristalizar en un modelo arquetípico en el que no resulta difícil reconocerse en la actualidad, puesto que forma parte de nuestro paisaje cotidiano. Reúne los atributos genéricos acordados en el Tratado de Westfalia en 1648, que desde entonces le son exigidos para su reconocimiento en el orden internacional. La construcción histórica del Estado en la modernidad fue un proceso multisecular, difuso, contradictorio y violento, como es común a todos los procesos políticos que comportan cambios disruptivos, imponen conductas, percuten sobre intereses y por lo tanto desatan cruentas luchas por el poder. A caballo de la disolución del orden medieval, el Estado moderno impuso evolutivamente su racionalidad basándose en el medio persuasivo menos racional, pero sumamente contundente, la fuerza. Liderado inicialmente por la corona, asentada en la acumulación de medios coactivos, el proceso de construcción centralizó el poder, circunscribió el territorio, unificó el derecho, construyó una administración burocrática, homogeneizó un espacio económico, forzó diversas formas de secularización y generó, con las otras formaciones similares, un nuevo entorno internacional. Aunque el abuso del poder absoluto fue contestado por las revoluciones burguesas, ello no impidió que el modelo estatal se impusiera, incluso adoptando la despersonalización de la soberanía. Aquel proceso que en Europa duró varias centurias y más allá de las diferencias de procedimientos y características regionales, cristalizó en un modelo asequible. Luego de las revoluciones burguesas se extendió universalmente durante 2 siglos y continúa vigente, pero con una característica poco advertida. Desde su nacimiento es un modelo en crisis. En los países nuevos de América Latina, por su parte, el proceso fue mucho más acelerado y disruptivo. Tomemos el caso argentino. Aquí la construcción del Estado, aunque remonta precariamente a algunos de los atributos distintivos desde mucho antes, tuvo su punto de inflexión en el periodo de la organización nacional, en el cual, para usar la expresión del Perín Dongui, se construyó una nación para un desierto. En un lapso relativamente corto, maduraron y se consolidaron en la Argentina las características de la estatidad que distinguen al Estado moderno, sintetizadas por Oxlack como las capacidades simultáneas de externalizar el poder, constituyéndose como un sujeto de derecho internacional y asegurando el orden interno, la capacidad de institucionalizar la autoridad, estableciendo una estructura estable de relaciones orgánicas de poder, la capacidad de diversificar el control, creando instituciones eficientes para extraer los recursos y generando una burocracia para gestionarlas, y la capacidad de internalizar una identidad colectiva mediante la emisión y difusión de símbolos performativos. A partir de la ventana de oportunidades que se abrió luego de la batalla de Caseros y singularmente con el liderazgo de Buenos Aires después de la batalla de Pavón, esas capacidades conscientemente asumidas por la élite se asentaron sobre un sistema institucional relativamente estable, pese a las distintas racionalidades que se fueron superponiendo con la evolución histórica, ideológica y política. Como sugeriría Guillermo Ferrero, de reflexionar sobre estas cosas, aquella institución encontró y reprodujo un consenso social que le permitió establecer un principio de legitimidad indisputable después de años de cuasi legitimidad. Dejando de lado las posibles y enriquecedoras controversias sobre el alcance y la metodología de la imposición que llevó a cabo la élite de entonces, esas conforman todavía el sustrato sobre el cual habría que situar el necesario debate sobre el Estado que nos debemos y que eludimos como sociedad desde hace mucho tiempo. A través de las distintas penetraciones del Estado en la sociedad, que Oxlack califica como represiva, material, cooptativa e ideológica,
Más o menos unos 30 años después de iniciado el proceso, todas aquellas características de la estatidad estaban consolidadas. El orden político estaba asentado en lo que Mann denomina el poder autónomo del Estado, a partir de un mando concentrado de forma indiscutible en manos de una élite homogénea, acompañado de un poder infraestructural diverso y crecientemente sofisticado que le permitía coordinar sus políticas con la sociedad civil. Aquel Estado era fuerte, aún en un contexto ideológico de poder mínimo, y la sociedad con la que establecía una relación dialógica también era fuerte. Ello permitió cierta apertura, que sin dejar de ser funcional a la constelación de intereses dominantes, logró la ampliación de un modelo económico redituable, la asimilación no conflictiva de la inmigración y la continuidad de un régimen oligárquico hasta la incorporación de las masas al proceso del poder en poco más de 5 décadas, según se desprende del análisis que hace Natalio Botana en El orden conservador. La ya referida expresión del Perindongui, una nación para un desierto, aunque presenta el problema de todas las simplificaciones, no resulta por ello una síntesis menos certera. Desde entonces, la expansión del área del poder fue creciente. Se amalgamó a partir del liderazgo de personalidades relevantes, de modificaciones en la legislación y de la gestión no siempre pacífica de los conflictos sociales. El impacto de los hechos, ideas y fenómenos nuevos requirió de esfuerzos hermenéuticos del intérprete constitucional, el Poder Judicial, que poco a poco fue extendiendo y matizando el alcance de los fines constitucionales a medida que la sociedad se volvía más compleja, su entorno más problemático y las demandas sobre el Estado se multiplicaban en consecuencia. Las etapas del liberalismo pragmático y del más principista se dieron frente a las exigencias del intervencionismo conservador, cuando la hegemonía del modelo agroexportador comenzó a resquebrajarse. En el análisis que hace Ollanarte, las viejas potestades estatales se abrieron a un nuevo contenido, fueron releídas en una clave más amplia. Junto a ellas aparecieron nuevas potestades que legitimaron las racionalidades superpuestas con las que las élites sucesivas percibieron al Estado. Hacia la mitad del siglo XX, el Estado ya sumaba 3 cometidos agregados indisputables: protector y garante de los derechos, pero con un plexo ampliado desde la racionalidad liberal hacia los derechos sociales y más tarde hacia los derechos difusos; promotor del bien común, es decir, con una responsabilidad activa en la provisión de un conjunto de condiciones que permitiera el desarrollo integral de la persona; y árbitro entre sectores, como regulador del conflicto y custodio de la paz social. Si bien el Estado había sumado para todo ello un aparato administrativo importante y diverso, el proceso no había sido orgánico y sistemático, sino más bien disperso. En efecto, aunque el personal político provenía de los partidos políticos y se reclutaba entre los segmentos ilustrados, para el manejo de una estructura estatal crecientemente compleja y diversificada, no hubo, salvo en algunos casos, una inquietud manifiesta de reclutar, formar y proveer el personal de la alta burocracia, del nivel gerencial o de la franja del directivo público, como se dice actualmente. Por un lado, para las funciones de apoyos, el requisito constitucional de la idoneidad en la administración centralizada se comprobaba mediante una declaración del comitente. Por otro, los nuevos organismos que pasaban a desempeñar las funciones sustantivas, que se incorporaban al panel estatal y que requerían de conocimientos o saberes de Estado determinados, eran los que generaban sus propias élites burocráticas. Aunque este procedimiento tuvo un carácter inorgánico, el Estado se mostraba permeable y confería a los nuevos elencos, una vez que se legitimaban con la práctica, el reconocimiento de una tácita estabilidad basada en un relativo y desigual prestigio. Para los puestos inferiores regían, en cambio, aunque en una escala proporcional, los procedimientos habituales del patronazgo y el clientelismo, algunos de cuyos arquetipos fueron retratados por la literatura nacional. Esta es la imagen que sobresale, por ejemplo, en la percepción acerca del rol del Estado que se expresa en el segundo plan quinquenal de 1952. La referencia no tiene otra pretensión que poner de manifiesto que recién en esa época,
casi 100 años después de iniciada la formación del Estado argentino, cuando desde el poder se inquiere sobre el propio rol del Estado para cada una de las dimensiones y áreas de intervención, cualquiera sea el juicio que merezca la intencionalidad y el sesgo ideológico de la iniciativa, y dejando en suspenso la enorme distancia entre la enunciación y la práctica, por primera vez en un siglo se sometía a la consideración pública la explicitación de un nuevo diseño del Estado que contemplaba aquellas finalidades originales, aunque reconceptualizadas y enriquecidas por el aporte de la evolución histórica y respaldadas en una síntesis doctrinaria novedosa. Esta autoconciencia se proyectó en los años posteriores y la idea de ligar explícitamente el diseño del Estado con un proyecto político se enunció tantas veces, desde lugares tan disímiles, que prácticamente constituyó un tópico. De modo casi paralelo, desde la segunda mitad del siglo pasado, el Estado fue objeto también de reiteradas críticas que, al modo de las teorías conspirativas, ordenan hechos e ideas en una secuencia que suele satisfacerse con la autocomprobación. La conclusión de ambos enfoques converge en la idea según la cual el Estado no es solo susceptible de ser reformado, sino que debe serlo, ya para ponerlo al servicio de un proyecto positivo, como, al contrario, para demoler su carácter presuntamente nocivo y asfixiante de la sociedad. La reforma del Estado se convirtió así en un lugar común y, como suele suceder con ellos, capaz de denotar bajo el mismo rótulo descripciones y propuestas diametralmente opuestas y contradictorias. La experiencia reformista de fines del siglo pasado, alentada por los organismos internacionales de crédito, evolucionó desde posturas canónicas hacia recomendaciones más balanceadas a medida que las sucesivas generaciones de reforma marcaban sus limitaciones. Los aciertos macroeconómicos no pudieron sostenerse y resultó escueta su traducción en la difusión de los beneficios hacia los sectores menos favorecidos. En 1999, la evaluación del CLAD, del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, afirmaba que la reforma del núcleo estratégico del Estado no había sido eficiente respecto de los tres principales desafíos que afrontaba América Latina al principio del proceso: la consolidación de la democracia, la recuperación del crecimiento económico y la reducción de la desigualdad social. Los propios organismos internacionales de crédito impulsaron la identificación de áreas en las que resultaba imperioso fortalecer la actividad estatal. Más allá de los insuficientes resultados, resalta la ausencia de una concepción medianamente compartida acerca del Estado como el mínimo institucional necesario para el funcionamiento clásico, como para el emergente de una reforma modernizadora que permitiera desplegar una estrategia sustentable de desarrollo. Simultáneamente, poco ha contribuido el predominio acrítico de un enfoque exclusivamente fiscalista que suele ocupar el centro de la discusión pública en los momentos de mayor inestabilidad política y económica. Así, el tan mentado debate sobre el Estado, que aparece recurrentemente en periodos electorales, se asemeja más bien a un diálogo de sordos, atrapado en las urgencias de las no menos recurrentes crisis. Hacia el final del siglo pasado, el intelectual brasilero exministro de Fernando Henrique Cardoso, Luis Carlos Bresser Pereira, enunciaba una cuádruple problemática abierta en torno al debate sobre el Estado en América Latina. La crisis actual puede convertirse en una ventana de oportunidades o en una desgastante reiteración de actos fallidos. Retomar los puntos planteados por el autor podría ayudarnos a elaborar una agenda sobre la cual propiciar un nuevo debate. En primer lugar, Bresser señalaba el problema económico-político centrado en la discusión sobre el tamaño del Estado. Este debate lleva en la Argentina 50 años o más de argumentaciones sesgadas, muy probablemente basadas en una percepción fenomenológica, pero no esencial del concepto, que por cierto también parece afectar la valoración de Bresser. Volviendo de manera muy simplificada a la distinción de O'Donnell entre el Estado como institución y el Estado como aparato, pareciera que el debate se ha concentrado solo en la segunda perspectiva,
pero no se tiene en cuenta que esta asimetría ha afectado sensiblemente a la primera. Por un lado, la experiencia del drástico proceso de reformas de los años 90 no parece haber sido suficientemente asumida y en las actuales circunstancias se pregona la reducción estatal como si el Estado solo constituyera un complejo y costoso mecanismo. La mirada exclusivamente fiscalista nos deja cómodamente en el punto de partida. La capacidad de obligar del Estado aparece seriamente comprometida por ese reduccionismo y se agrava cuando no resultan suficientes los esfuerzos del ajuste estructural. Al modo de la precaria medicina primitiva, se pretende mejorar al enfermo sangrándolo. Desde otro ángulo, en cambio, por momentos se sucedieron distintos intentos de extender las potestades estatales más allá de su capacidad de gestión, como si la mera relocalización de actividades se trocara de modo instantáneo en la prestación suficiente y eficiente de bienes y servicios públicos. En este punto, el debate está como al principio y no aparece en el horizonte la posibilidad de un acuerdo. En segundo lugar, en estrecha relación con el punto anterior, Bresser señalaba el problema del rol estatal, entendido como la dificultad en encontrar una definición universalmente satisfactoria sobre el papel regulador del Estado. El autor se refería a las actividades económicas que fueron objeto de un replanteo hacia fines del siglo pasado y generaron un cambio de paradigma desde el estado de prestaciones hacia el estado de regulaciones. Como en su momento señaló Paramio, la proyección de esta nueva racionalidad se vio afectada en América Latina por la gestación reactiva de experiencias neopopulistas. Parece que su continuidad y las crisis recurrentes han postergado entre nosotros el acuerdo conceptual y político sobre esta cuestión de fondo y como consecuencia la función reguladora oscila desde un punto a otro sin encontrar equilibrio y estabilidad. Este problema se combina con la irrupción constante de nuevas tecnologías, tanto en el plano social y comercial como en el propio de la actividad estatal. La era exponencial, anunciada por Oslak en otro libro, plantea una serie de cuestiones a la gestión estatal. Una respuesta meramente regulativa de estilo clásico resulta insuficiente frente a la complejidad de los desafíos, entre otras cosas porque la capacidad estatal está seriamente afectada por la persistencia de variadas formas de neopatrimonialismo. En síntesis, no solo no está clara la línea demarcatoria, sino que se incierta la capacidad de control que cualquiera sea la frontera que se trace pueda desempeñar el actor institucional. En tercer lugar, se sitúa el problema económico-administrativo consistente en la insuficiente capacidad financiera y administrativa para implementar las decisiones políticas. Esta carencia es manifiesta, al menos desde la restauración democrática, y está estrechamente ligada a los efectos combinados de los ajustes estructurales y el crecimiento sostenido del endeudamiento externo. A menudo es el aspecto que resalta en los planteos críticos y se mezcla inopinadamente con la expresión constante sobre el aparato del Estado. El Estado extiende derechos que no puede solventar y para intentarlo presiona sobre las actividades productivas, reduciendo su capacidad de aporte. La fuerte imagen de un fisco tan ávido como insatisfecho golpea sobre los sectores formales, así como la débil imagen de un fisco tan ineficiente como exhausto hace que resulte insuficiente para los sectores excluidos. El predominio de la perspectiva financiera sumerge a todas las políticas públicas, especialmente las ligadas al desarrollo sustentable, en un magma de incertidumbre. Finalmente, está el problema político, que presenta el desafío de aumentar la capacidad política del gobierno como órgano de conducción del Estado para intermediar intereses. Con esto se plantea el tema de la captura corporativa y aparecen temas como el cambio en la modalidad de la representación política, la mutación en el rol y la naturaleza de los partidos, la creciente influencia de otras formaciones políticas y la emergencia y sucesión de fenómenos políticos nuevos, asentados en imágenes y representaciones más que en ideas y debates.
Pese al tiempo transcurrido desde la restauración democrática, no se han abordado profundamente de manera consensuada estos contenidos centrales de la problemática estatal y el debate sobre las cuestiones estructurales del Estado ha resultado estéril, sin que las posiciones hayan podido clarificarse y ser objeto de un acuerdo político de magnitud. Cuando nos referimos a aspectos estructurales, estamos hablando de relaciones más o menos estables entre el Estado y la sociedad civil. La tendencia a la estabilidad en las relaciones no significa falta de dinamismo, antes al contrario, muchas veces encierra cierto nivel de conflicto entre los actores al enfrentarse concepciones y pretensiones disímiles que el Estado debe dirimir. Justamente, llamamos autonomía a la posibilidad del Estado de situarse por encima de los grupos sociales y contener los conflictos. Esta idea de autonomía se complementa con el concepto de capacidad del Estado, el cual se refiere a la mayor o menor posibilidad de emprender y promover acciones de interés colectivo en forma eficiente. Se trata de dos conceptos convergentes, mientras que la autonomía estatal se refiere a la fijación de metas colectivas, la capacidad estatal tiene que ver con los modos a través de los cuales los actores estatales y los actores sociales se involucran en su materialización. Autonomía y capacidad son también conceptos graduales. Su medida será importante al plantearse el alcance y la profundidad de una reforma, así como para predecir su éxito o fracaso. Ambas cuestiones, la autonomía y la capacidad, nos llevan a la consideración de la burocracia, sala de máquinas del aparato estatal. Oscurecida por la intensidad y la urgencia de los otros planteos, así como por el énfasis predominante del enfoque economicista, la cuestión de la administración ha sido secundaria en la preocupación de los gobiernos y de sus equipos de gestión. Ello probablemente provenga de la carencia de tiempo y de la escasa motivación que los sucesivos elencos políticos mostraron para encarar un tema considerado siempre secundario. Los planes quinquenales planteaban la cuestión ligada a la nueva concepción del Estado, pero no superaron el carácter enunciativo. La reforma de los años 60 aportó algunas novedades, como la necesidad de proveer la formación de los cuadros, como los diplomáticos profesionales y otras iniciativas. Pero por entonces el nivel administrativo gerencial quedaba a disposición de los partidos políticos y de los movimientos militares, y el nivel operativo oscilaba entre los extremos de la cooptación, el patrimonialismo y el mérito adquirido en la función. Con la restauración democrática llegó a plantearse la necesidad de ocuparse del nivel gerencial, ya fuera propiciando la creación de cuerpos funcionariales diferenciados como los administradores gubernamentales, o estableciendo el mecanismo del concurso por puesto. Se introdujo la negociación colectiva y se hizo un esfuerzo para diseñar un sistema de empleo e incluso de carrera que comprendiera el nivel operativo y el directivo público. Ambas iniciativas arrojaron resultados parciales, pero fueron clausuradas por la discontinuidad en el caso de los cuerpos funcionariales, salvo en el caso de los diplomáticos, o por la conversión de los mecanismos de excepción en la regla, con la multiplicación de las designaciones transitorias y los contratos por tiempos determinados en el caso de la selección por concurso. En síntesis, la administración pública argentina, más allá de los cambios en el régimen legal, conserva las características de una burocracia patrimonial, es decir, una forma que transita entre la racionalidad instrumental y la vigencia de sistemas preburocráticos o patrimonialistas. Hace unos años, algunos estudios advirtieron sobre la posible correlación positiva entre burocracia y desarrollo. Según ellos, solo los países desarrollados poseen burocracias completamente asentadas en el principio del mérito y asistidas por una carrera profesional que asegura un estándar de calidad y al mismo tiempo neutraliza posibles distorsiones como el clientelismo, el patronaje político y otras corrupciones. En síntesis, todos los países desarrollados poseen un servicio civil estable y meritocrático, y en términos relativos no hay país subdesarrollado que lo tenga.
Sin embargo, los arreglos institucionales destinados a vincular la burocracia profesional con desarrollo parecen no constituir una prioridad de los sistemas políticos latinoamericanos, incluido el nuestro. En consecuencia, considerada genéricamente, la administración pública argentina no es un actor político. Partimos de la base que para ingresar en esa categoría es preciso participar de alguna manera en la toma de decisiones del sistema político en general y en particular en aquellas que corresponden al ciclo completo de las políticas públicas. Tal disfuncionalidad no se origina en el hecho que la ocupación de los puestos que tienen incidencia real en la decisión provenga de criterios exteriores, criterios políticos a la administración. Ello sucede con todas las decisiones importantes en los sistemas políticos estables de los países desarrollados, aunque en buena medida sean ellas productos preelaborados por la administración pública, por la burocracia y el nivel gerencial. Es justamente la carencia de ese vínculo, originada en cuestiones de índole cultural, la causa de la debilidad institucional de la alta administración pública argentina. El vacío en la provisión de políticas sustentables en el tiempo producido por la crisis de representación política no ha podido ser cubierto por un servicio civil estable y legitimado, capaz de recoger la información, proporcionar las alternativas y ejecutar las estrategias efectivas de desarrollo decididas por el sistema político, o al menos de conducir la gestión dentro de un marco de relativo orden y prolijidad. Las consecuencias de este hecho sobre la gobernabilidad se han puesto de manifiesto durante las transiciones de un gobierno a otro y dramáticamente en los periodos de crisis. Hemos pasado desde la perspectiva institucional, casi sin advertirlo, a un recorrido por la problemática del aparato estatal. Es preciso volver a los principios. En líneas generales, la sociedad argentina no ha encontrado un concepto institucional compartido del Estado y de la administración, tanto en lo que hace a la relación del aparato estatal con la comunidad, como en el despliegue de sus funciones, particularmente aquellas ligadas a la soberanía, al desarrollo y a la adaptación. Como referíamos al principio, el Estado es muchas cosas, pero todas íntimamente entrelazadas, de tal manera que se precisa una visión holística e interdisciplinaria, tanto para comprenderlo como para operar sobre él. No parece que sea la perspectiva predominante, salvo en algunos círculos académicos. Al contrario, la cuestión del Estado y la administración continúa enfocada unilateralmente como un problema básicamente fiscal, cuando en realidad es un problema político relevante. Las transformaciones que ocurren en el Estado afectan las relaciones que éste traza con la sociedad. Pero los procesos que ocurren en la sociedad también revierten sobre el Estado. Se trata de un camino de ida y vuelta. Si bien el Estado tiene la responsabilidad del disciplinamiento social, las reformas encuentran un límite en el sustrato cultural sobre el que deben ser asentadas. Precisamente esta interacción es la que fundamenta que el Estado esté siempre en crisis de las que hasta ahora ha salido airoso, sin dejar de perder en el trance retazos de la racionalidad inicial. La crisis del Estado no es ajena, por otra parte, a la crisis más intensa en el momento presente del régimen político que lo rige en buena parte de Occidente. Se habla del desprestigio creciente del orden democrático, de la incubación de formas políticas iliberales, y hasta se ha creado la expresión neomonarquismo para denotar la concentración creciente de poder en los departamentos ejecutivos de democracias largamente bicentenarias. La descripción de Guillermo O'Donnell, que caracteriza a los regímenes predominantes en Latinoamérica como democracias delegativas, es también significativa. En todos los casos, se trata de una institucionalidad de baja intensidad que afecta el concepto mismo de la estatalidad. Sin embargo, el núcleo duro de la institución estatal todavía tiene mucho que decir, puesto que no se vislumbra aún la emergencia de una nueva formación política capaz de dar con las ruinas del Estado en el Museo de la Historia. Y mientras éste cobije en su seno reglas tendientes a proteger los derechos, a crear las condiciones de posibilidad del bien común y moderar o contener los conflictos sociales,
el debate sobre su aparato estará subordinado a la aceptación consensuada de la legitimidad de esas reglas. En este sentido, traigo a colación los aportes de dos filósofos alemanes, inesperados tal vez en esta temática, tanto porque los aleja de sus preocupaciones habituales como por su dramática experiencia ulterior a manos de una concepción pervertida de la estabilidad. Me refiero a Edith Stein y Romano Guardini. Ambos escribieron su reflexión sobre el Estado mucho antes de ser afectados por el poder absoluto del totalitarismo. En efecto, Edith Stein, canonizada por Juan Pablo II, fue arrebatada del claustro del Carmelo de Echt en Holanda por las fuerzas nazis que represaliaban sobre católicos de origen judío una pastoral crítica de los obispos holandeses. Terminó en una fosa común en Auschwitz el 9 de agosto de 1941. Años antes, en un ensayo titulado Una investigación sobre el Estado, aborda la cuestión desde una perspectiva fenomenológica, poniendo la soberanía estatal y la libertad individual en una relación de implicancia mutua. Solo una formación que abraza en sí a personas libres puede declararse como soberana mediante la praxis, afirma, y considera que la pretensión del dominio estatal subsiste mientras es reconocido y fenece cuando ese reconocimiento se quiebra o caduca. En el mismo sentido va la reflexión de Romano Guardini, quien también padeció la censura y el confinamiento durante el régimen nacional socialista. En un ensayo escrito hacia el final de la República de Weimar sobre la imagen del Estado en nosotros, recogido en las cartas de autoformación, destaca que el Estado no es algo independiente de nosotros, sino que descansa sobre nuestra libre decisión y no se trata ya de una mera superestructura. Guardini sostiene que el Estado es también lo que somos. Algo similar sostuvo Ortega en El hombre a la defensiva. En el Estado la nación se mira a sí misma, o dicho de otra forma, lo que el Estado sea en una nación simboliza la idea que esa nación tiene de sí misma. Estas palabras, que fueron recogidas en El Espectador en la edición de 1929, se refieren a la Argentina. Para esa época, Ortega se sorprendía del alto nivel de la reflexividad nacional, es decir, de aquella imagen que la nación proyectaba sobre el Estado. Estos aportes, desde una perspectiva profunda, encierran una advertencia a tener en cuenta si no se quiere que una nueva tentativa de reforma naufrague. Es preciso plantear y responder un interrogante previo y esencial, casi metafísico, por el significado. Tal vez sea el momento de revivir el debate y plantearlo desde una perspectiva superadora. Husserl decía que en los momentos críticos es preciso volver a las experiencias originarias. Tal vez sea oportuno, entonces, repasar aquellos procesos fundacionales, reflexionar sobre los elementos esenciales que hacen al orden político y a la identidad social y volver a internalizarla antes de caer en el torbellino de reformas inconsistentes y efímeras.